Profesor, muy buenas tardes. Profesor Alejandro, muy buenas tardes, perdón. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Sergio David Ardila, Eiderman Hernández, Jairo Alejandro Pinzón y quien le habla, Diego Alexander Calderón, vamos a hacer la sustentación del artículo realizado y denominado Breve análisis de la política económica colombiana en los últimos 50 años. Para realizar dicho análisis, pues vamos a presentar nuestro trabajo en 5 secciones, ¿cierto? La primera será la explicación de la metodología que utilizamos. Segundo, un marco teórico con los conceptos más importantes que vamos a utilizar. Tercero, vamos a entrar ya en materia con todo el análisis de la política colombiana, económica colombiana en los últimos 50 años, unas conclusiones y por último una bibliografía, ¿sí? Entonces, aquí vale la pena mencionar que la metodología que nosotros utilizamos es un análisis descriptivo, puesto que iniciamos como tal a analizar, a describir todos los datos que encontramos de política económica en los últimos 50 años. Para ello acudimos a fuentes secundarias y terciarias de donde extraemos la información para proceder con el análisis. Para poder realizar eh, nuestro artículo, pues es importante hablar de un marco teórico que lo que hace es adentrarnos como tal en esos conceptos que debemos previamente conocer para ir entendiendo poco a poco algunos conceptos que se van a ir presentando. Hablamos de la inflación, sí, que es el aumento sostenido de los precios de la canasta básica, ¿cierto? De los bienes y servicios en un país, que está muy de moda todo este año 2022. Hablamos de la macroeconomía como el área de conocimiento, de estudio de esas variables macroeconómicas de un país, como lo puede ser la inflación, el empleo, el estudio del PIB, etcétera. Hablamos de esa política monetaria como todo un conjunto de medidas mediante la cual un banco central, en el caso de Colombia, el Banco de la República, pues lo que hace es buscar mantener la estabilización de la inflación como tal y mantener el crecimiento económico dentro del país, ¿cierto? Hablamos de producción en la economía como la elaboración, la transformación de los bienes, de los bienes o servicios mediante la aplicación de actividades de trabajo, ¿cierto? La tasa de interés, que es un porcentaje que se entrega, ¿cierto? En forma de dinero, mediante la cual se paga, ¿cierto? Por el uso de ese dinero. ¿Mm? Hablamos de la tasa de referencia, que es la misma tasa de intervención, que es el mecanismo como tal mediante el cual el Banco Central de un país, en este caso el Banco de la República, aplica esa política monetaria que ha sido diseñada, ¿cierto? Y que lo que busca es determinar o afectar la cantidad de dinero que está circulando en la economía, ¿sí? Esto con el fin de bajar la inflación, ¿cierto? Vemos como este año la tasa de intervención ha estado al alza, ¿cierto? Y el tipo de cambio, la tasa de cambio, ¿cierto? Que es el precio que básicamente tiene una moneda en relación a otra. Bien, entonces esos son los conceptos importantes. En nuestra siguiente sección, que es el análisis de la política económica en los últimos 50 años, que ya es el denso de nuestro análisis, vamos a determinar primero que para poder entrar en detalle debemos entender que el principal objetivo que tiene la política monetaria dentro de un país es alcanzar niveles bajos de inflación, ¿cierto? Y poder mantener un crecimiento estable económico. Ya vimos que son unos mecanismos, unas herramientas que se utilizan con el fin de lograr estos objetivos, ¿sí? Por lo tanto, en el análisis realizado, la política monetaria colombiana ha tenido unos cambios significativos en los últimos 50 años. Perfecto. Entonces, empezamos. Aquí quiero a ver, voy a maximizar. Bueno, aquí creo que vemos bien la tabla. Entonces, en esta primera tabla, lo que estamos viendo, esa primera figura como tal, es una relación de esos 3 hitos importantes que tiene la política monetaria en Colombia, ¿cierto? Que es el régimen de cambio fijo que hubo hasta 1990. Luego viene el régimen de cambio flexible con bandas cambiarias, ¿sí?
hasta 1999 y el sistema que opera actualmente, que es el régimen de cambio flexible. Entonces aquí podemos analizar efectivamente esos tres momentos importantes en la política monetaria colombiana, ¿sí? Aquí es importante analizar que en esos años 50, 60, hasta, no, hasta, ¿qué? Hasta 1960, perdón, el Banco Central, el banco como tal, lo que hoy es el Banco de la República, estaba en control del gobierno, ¿sí? A diferencia como sucede hoy, ¿sí? Y por lo tanto, esa tasa de cambio como tal era con un régimen de cambio fijo, ¿sí? Es decir, era fijada como tal por el gobierno, el dólar se pagaba a un precio constante, ¿cierto? Y esto en esa época buscaba impulsar las exportaciones logrando devaluar la moneda local en pequeñas cantidades con el fin de impulsar competitividad en determinados sectores, ¿sí? Luego, en 1990, recordemos que en 1990 se inicia como esa apertura económica colombiana, ¿cierto? Y en el 91, bajo la nueva Constitución Política de Colombia, el Banco Central como tal se independiza, ¿sí? Adquiere autonomía propia, adquiere una independencia dentro del gobierno, ¿sí? Entonces vemos cómo se adopta como tal el sistema de bandas cambiarias cuyo fin principal era reducir la inflación, que en los 90, 91 estaba aproximadamente entre el 22, 26%. Ya vamos a ver más las tablas, ¿cierto? Entonces, fíjense que como tal, en Colombia se implementa el régimen de banda cambiaria, ¿sí? Lo que representa un esquema entre un régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Y como tal uno de flotación libre, ¿m? Pero bajo un rango determinado, ¿cierto? Entonces, luego, en 1999, lo que se hace como tal es un sistema de libre flotación o cambio flexible, donde como tal el precio de esa moneda, en este caso el dólar, es determinado por la oferta y la demanda, que hasta hoy sigue rigiendo como tal en Colombia. Muy bien, entonces, fíjense muy bien que esos son tres hitos importantes en los últimos 50 años en Colombia. Muy bien. Aquí en la siguiente tabla podemos analizar como tal unos índices económicos, ¿cierto? De 1960 a 1920, donde la política económica sufrió esos tres cambios que hemos nosotros mencionado. Aquí vamos a poder determinar exactamente con estas figuras cómo se empiezan a comportar diferentes variables macroeconómicas, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho que en los 60 efectivamente el gobierno lo que pretendía era impulsar las exportaciones y principalmente del café, que era el principal producto que hoy también genera grandes beneficios para el país, ¿cierto? Pero básicamente el efecto fue el contrario porque los precios del café como tal cayeron, por lo tanto se tuvo que generar medidas proteccionistas, implementar, perdón, y se pusieron restricciones a determinadas importaciones. Recuerden que como lo vimos anteriormente era una tasa de cambio fijo, por lo tanto se podía como tal devaluar la tasa de cambio, ¿cierto? Pues para poder ayudar a esta meta que acabamos de mencionar. Luego, como tal, en el periodo entre 1960 y 1970, como lo podemos empezar a evidenciar aquí, ¿cierto? Entonces, eh, la economía, fíjense, esta línea color naranja, ¿cierto? Que es la tasa de cambio. Aquí vemos viendo las diferentes tasas de cambio. eh, Empieza como tal a subir. Vamos a empezar ahorita a explicar por qué empieza a tener una curva creciente, ¿sí? En esos últimos 3 años, inicios de los años 70, la economía colombiana empieza a tener un crecimiento en su balanza de pagos, ¿cierto? Eh, Efectivamente, logra que se disminuya la demanda agregada. ¿Qué pasa? Si se disminuye la demanda agregada, se
disminuye también la inflación. Recuerden que la demanda agregada como tal es la disposición en la que están los agentes económicos como tal de comprar un bien en un momento determinado. Por lo tanto, si hay demanda agregada, los precios suben y si suben los precios como tal, la inflación también va a aumentar. Entonces aquí podemos empezar a ver, ¿cierto? La inflación que es la línea roja, ¿cierto? Fíjense cómo esa inflación, estábamos hablando aquí, que estaba en el 26% o entre el 21 y 26%, y fíjense que empieza como tal a disminuir, ¿cierto? Claramente, aquí vamos a empezar a ver unos picos que ya vamos a analizar, ¿sí? Crecientes y decrecientes. Muy bien. Por lo tanto, en el 1970, fíjense que esa tasa de cambio de la cual estamos hablando empieza como tal a subir. Es decir, se empiezan a pagar más dólares, más pesos, perdón, por un dólar, donde en 1900 aproximadamente 70-71, por aquí estamos, ¿cierto? Se pagaban 18, fíjense, 18 pesos por un dólar y hasta llegar a 1980 ya se pagaban 47 pesos por un dólar, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver efectivamente el aumento de esa tasa de cambio, ¿sí? De igual forma, como acabamos de mencionar, la inflación, ¿cierto? En los años 70, fíjense muy bien, aquí es del 70 hasta 1980, ¿cierto? La inflación tenía picos, pero podemos decir que la inflación estaba alta, ¿sí? Pero, sin embargo, vemos que la economía colombiana como tal empieza a crecer. Muy bien. En los años 80 como tal, el endeudamiento. Recuerden que en los años 80 se empezó a vivir una crisis internacional, una crisis económica internacional para los países de América Latina. Una crisis que no se veía después de la depresión de los años 30. Entonces, esta crisis se origina básicamente porque estos países latinoamericanos empiezan a acudir a endeudarse demasiado, ¿cierto? Se empiezan a endeudar demasiado con bancos internacionales por montos excesivos, donde la concepción de largo plazo como que empezó a perderse y por lo tanto para poder asumir esas deudas los países tenían que aumentar como tal su gasto público. ¿M? Eso empezó a generar inconvenientes no solamente para Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Por lo tanto, el país tuvo que incrementar impuestos, ¿sí? Lo que sumaba a la devaluación del peso, porque el peso estaba devaluándose, ¿cierto? Y esa caída de los precios del café que mencionábamos en los años 60, ¿sí? Ocasionaron efectivamente esa crisis económica donde el PIB definitivamente cayó. Aquí vamos a ver, ¿cierto? Miren aquí esta otra gráfica, el PIB, esta línea negra hace referencia, ¿sí? Al crecimiento o el crecimiento del PIB. Entonces, fíjense aquí en los años 80, más o menos en el 83, cómo el PIB empieza a decrecer, ¿cierto? El PIB efectivamente empieza a decrecer más o menos desde el año 82 hasta el año 85, ¿cierto? Tiene una tendencia decreciente, ¿m? Donde efectivamente la inflación, veamos también, la inflación también empezó a subir. Fíjense este punto aquí. Ahora miremos cómo la inflación sube y sube y sube hasta 1980. Aquí tenemos 1989. Fíjense, la inflación aquí estábamos en un 32,4%. Es decir, los años 80 fueron muy, muy complejos en términos de política económica, en términos de decrecimiento económico del país, ¿cierto? El poder adquisitivo como tal disminuye, puesto que la inflación como tal empieza a afectar, ¿sí? Llegamos a la época de 1900, a la década de los 90, donde, como lo habíamos mencionado anteriormente, el gobierno aprueba la nueva constitución, se independiza el Banco de la República, ¿cierto? Y Colombia ingresa en esa apertura financiera como tal con un régimen cambiario flexible, ¿sí? Con bandas en los 90, ¿m? Lo cual permite que esa moneda tenga libre fluctuación respecto al dólar, pero en un rango determinado. O sea, fíjese que, como lo mencionamos anteriormente, es un híbrido entre entre un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio variable, puesto que hay un rango en el cual se podía mover ese precio, ¿sí? Por lo tanto, esa liberación económica de Colombia en los 90
dio lugar a un aumento de la deuda externa de Colombia, ¿sí? Y acuérdense que efectivamente los 90 también fue un año muy complejo para la economía colombiana, que se dio por un contexto tanto nacional como internacional. En temas de contexto nacional, pues podemos acordarnos que esa crisis hipotecaria originada por el UPAC empezó a ocasionar efectivamente que muchas personas no tuvieran cómo suplir sus obligaciones financieras. Y fíjense cómo aquí, miren, empezamos en 1990, el PIB sube, sube, pero en 1996-97 efectivamente tiene un decrecimiento muy prolongado. Adicionalmente, también viene la crisis asiática en 1997, que fue la evaluación de varias monedas de todo Asia, ¿sí? Y tuvo un impacto a nivel mundial. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí en 1997 el PIB cae muy fuerte. ¿Mm? La inflación también venía cayendo, pero miremos el desempleo. Esta línea morada, ¿cierto? Es como tal la línea que mide el desempleo, donde en 1998 aproximadamente llegamos a índices del 20,1%. Entonces fue un año también muy complejo para la economía colombiana, ¿sí? Que fue marcada por situaciones nacionales e internas y también externas. Bien. Entonces, efectivamente, a finales de esa década y principios ya de los 2000, la economía estaba decreciendo demasiado. El PIB cae efectivamente aproximadamente un 30%, fíjense en esta caída que tiene el PIB, ¿cierto? Y básicamente aquí hay un tema. Fíjese que esta línea roja cae, que es la inflación, ¿cierto? La inflación también cae, pero la inflación cae porque la demanda agregada también cae. Acuérdense, como lo mencionamos anteriormente, son conceptos, son variables, perdón, que están ligadas. Si el uno cae, el otro también. Entonces aquí teníamos una inflación, fíjense, una inflación aproximadamente del 10%. Llegamos a una inflación, ¿cierto? Aquí con un pico bajo más o menos del, del 2%. Muy bien. Ojo, aquí ya empezamos, llegamos aquí a la década del 2000 cuando se adopta el régimen de cambio flexible, ¿sí? Aquí empezamos a hablar de la tasa de intervención del Banco de la República, ¿sí? Que empezó con un 26%. Entonces, esta época pues trajo efectivamente no solamente crisis internas, sino muchas empresas se fueron del país, los niveles como tal de desempleo, como podemos verlo aquí, estaban por encima del 20%, fíjense aquí, está en el 20,5%, ¿cierto? Entonces, pues básicamente empezamos en la época de los 2000 con unos indicadores no muy benévolos para la economía colombiana. Para responder a esto, ¿cierto? Pues básicamente el Banco de la República como tal pone en marcha como tal su política expansiva, disminuyendo las tasas de interés. Fíjense muy bien que aquí tenemos un 26%, ¿cierto? Y la alcanza a llegar hasta el 7% en un lapso de 3 años. Fíjense que en 3 años ellos como tal generan una tasa de intervención, reducen del 26 al 7%, ¿cierto? Básicamente esta política expansiva lo que hace es generar un impacto positivo, es decir, en su política, en su oferta monetaria, ¿cierto? Eso es lo que busca la medida expansiva de un banco central. Entonces, básicamente lo que hace el Banco de la República en ese sentido es incentivar el crecimiento de la República, reduciendo como tal la tasa de intervención. Si podemos ver, fíjese que efectivamente se empiezan a ver efectos. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo empieza a bajar gracias a esa política económica. Ya empezamos con una tasa del 20,1, aquí ya estábamos con una tasa aproximadamente del 11%, pero fíjense que otro dato, el PIB empieza a subir considerablemente, donde se llega a un pico en el año 2014 aproximadamente. Entonces, efectivamente, esto empieza a generar un efecto positivo. Entonces,
Básicamente se busca el incentivo y crecimiento de la economía, se busca la reducción de la tasa de desempleo, ¿sí? También se genera una reducción de la inflación. Fíjense, aquí en este año teníamos una inflación casi del 9%, llegamos a tener aquí una inflación en el año 2003 aproximadamente de un 4,5%, ¿cierto? Entonces, efectivamente, funciona, ¿cierto? Entonces, esa disminución de la tasa de interés generó un aumento del PIB, una reducción de la tasa de desempleo como tal, ¿cierto? Entonces, es una política que efectivamente empezó a funcionar. Entonces, aquí podemos determinar, ¿cierto? Que efectivamente en los años 90 hablábamos de esa apertura económica que tuvo Colombia, ¿sí? Lo que generó gran volatilidad, fíjese muy bien, esto es otra gráfica que empieza a mostrarnos como tal en los años 90, por aquí estamos en los años 90, ¿cierto? Fíjese cómo nuestra balanza de pagos empezó a ser deficitaria, ¿sí? Ya empezamos a hablar de déficit comercial. ¿M? Eh, ¿Cuál es déficit? Porque pues estamos importando más de lo que estamos exportando. El aumento de la inversión extranjera, que es la línea roja, pues empezó gracias a esa apertura de los 90 que estábamos aquí, pues fíjense cómo empieza a crecer, ¿cierto? Cómo empieza a crecer, tiene aquí unos bajonazos, efectivamente, años 2000, la crisis, pero sigue creciendo y sigue creciendo. Tiene aquí una caída muy fuerte, pero pues esto es debido al tema pandemia, ¿cierto? De igual forma, fijémonos en otra variable, como tal, el tipo de cambio, pues vean, aquí tenemos los mismos tres hitos importantes que ya hemos hablado y la tasa, el valor como tal de esa moneda, fíjense cómo empieza a subir, ¿sí? Llegando aquí a los 3.700 pesos aproximadamente para el año 2021. Entonces, este cambio de régimen de banda cambiaria, de una forma u otra lo que permite efectivamente es un cambio en la forma de determinar el valor de ese dólar, ¿cierto? Pero pues claramente ha llevado a una devaluación muy fuerte del peso colombiano, ¿sí? Si se pueden dar cuenta aquí a partir del año 1991, ¿cierto? Que es que cuando pasamos del régimen cambiario. Y aquí en el 2000, fíjense aquí cómo empieza a crecer la tasa, la devaluación del peso colombiano. Muy bien. Eh, ya en los últimos, ya en época más reciente, efectivamente en el año 2022, pues Colombia ha alcanzado la inflación más alta del último siglo. Pues esto ya tiene explicaciones por la situación que vivimos de pandemia, de pospandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está generando efectivamente que la inflación se aumente y aumente. Fíjense cómo estamos aproximadamente ante una tasa de intervención del 11% del Banco de la República, que lo que está buscando es que haya menos dinero como tal en el mercado. Si hay menos dinero, pues lo que ocasiona es que efectivamente esa demanda agregada como tal, buscar reducirla, ¿cierto? Para que no haya un aumento exagerado en los precios. Entonces, básicamente, aquí podemos explicar de una manera un poco más concreta lo que es la política económica de los últimos 50 años. Conclusiones, efectivamente, los diferentes tipos de régimen cambiario que se han presentado desde la década de los 60 han afectado la política monetaria, ¿cierto? Tenemos tres hitos importantes, como ya los mencionamos, y esa política monetaria se ve impactada por estos cambios, obviamente, ¿sí? Eh, Como lo acabamos de explicar, efectivamente, esa tasa por la cual se está determinando el valor del dólar, pues ha generado ha tenido ciertas repercusiones en nuestra balanza comercial. Recuerden que en el momento en que importamos, pagamos en dólares y al exportar también, ¿sí? Pero seguimos con una balanza deficitaria, ¿sí? Hoy estamos hablando de un dólar aproximadamente de 5.000 pesos, ¿sí? Al adoptar una política, esta puede traer resultados positivos o negativos. Sí, no sabemos cómo se va, no sabemos qué resultados va a traer. Fíjese la política expansiva que implementó el Banco de la República como tal para frenar la crisis de los 90. ¿Funcionó? Sí funcionó porque efectivamente logró reducir desempleo, logró aumentar el PIB.
¿cierto? Entonces, en este caso se tuvo éxito. Colombia hace parte de un mundo cada vez más globalizado. La apertura económica en los 90 nos mostró eso. Por lo tanto, estamos más expuestos a esos riesgos internacionales, ¿sí? El entorno es muy dinámico. Por lo tanto, esos cambios cada vez son más susceptibles. Y la apertura también trajo una elevada entrada de capitales, como lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Con un pico descendente pues, por la pandemia, pero pues Colombia ha sido objeto de grandes inversiones de capitales, ¿sí? Entonces, profesor, muchas gracias. Esta era nuestra exposición sobre el artículo. Muchas gracias.